déjame entender ¿cuál es la vuelta al mundo? ¿Lo de un parque de diversiones? Bueno, ¿a qué te referís el brazo? ¿Me escuchás? Sí, lo escucho. No, te estoy preguntando, que no entendí el ejemplo que diste. No, hay uno que es como un brazo largo, que también el brazo va girando sobre un eje y a su vez tiene una esfera y gira la esfera también a sí mismo. Sí, bueno, algo más sencillo que eso. Vos agarrás un plano inclinado y pones un cilindro macizo acostado sobre el plano inclinado y entonces el cilindro va a rodar sobre su eje, en realidad rueda sobre el punto de contacto y a su vez se traslada a lo largo del plano inclinado. Eso. Está bien. ¿Sí? Ese sería el movimiento compuesto del que hablo. Bueno, entonces, la traslación pura, todos los puntos tienen la velocidad y esta es la demostración, ¿no? Yo tengo un cuerpo de forma arbitraria, un sistema de coordenadas donde señalo a dos puntos de ese cuerpo, el punto 1 y el 2, y ustedes saben que el vector que señala al punto 1 mirado desde el punto 2 está indicado como el vector R21, ¿sí? Sería el R2 menos R1, ¿no es cierto? Extremo menos origen. Entonces yo sé que por suma vectorial, yo sé que el vector R2 es la suma de R1 más R21. ¿Sí? Ahí estoy aclarando, R21 es punto 2 visto desde el punto 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si yo derivo toda la expresión? Cuando yo derivo vector exposición, ¿qué obtengo? Eso lo sabemos de decir. Vectores de velocidad. Vectores de velocidad, ¿sí? La derivada de la exposición siempre da la velocidad. Así que recuerden la notación de Newton de la derivada, que es un puntito, en vez de poner una apóstrofe como en análisis 1 ponemos un punto, significa derivada temporal. Eso me dice que la derivada de R2, que sería la velocidad 2, es igual a la derivada de R1 más la derivada del vector R21. Pero si yo digo que la derivada de un vector posición es la velocidad, ¿sí? ¿Qué sería la derivada de R21? ¿La velocidad de qué respecto de qué? De 2 respecto de 1. De 1 respecto de 2. No, está bien, de 2 respecto de 1, sí, está bien. El punto 2 visto desde el punto 1. ¿Sí? La velocidad del punto 2 vista desde un sistema de coordenadas puesto en el punto 1. Pero, ¿cuánto es esa velocidad considerando que el cuerpo es rígido? 0. 0, porque si el cuerpo es rígido, los puntos del cuerpo no se pueden mover uno respecto del otro, porque si no el cuerpo se deformaría. Por lo tanto, lo que está dando esta relación está diciendo que la velocidad de traslación del cuerpo 2, del punto 2 y del punto 1 es la misma. Y esto es súper general, o sea, yo nunca dije cuál era el punto 1 y el punto 2, o sea, este razonamiento vale para cualesquiera sean los puntos 1 y 2 que yo elija. ¿Sí? Entonces la conclusión es, cuando se trata de traslación, todos los puntos tienen la misma velocidad. ¿Estamos? Y eso es lógico, ¿no? O sea, si yo me imagino, agarro el celular, lo apoyo arriba de la mesa y lo traslado hacia el costado, yo veo que todos los puntos del celular viajan a la misma velocidad, si no el celular se deformaría. Sí. Bien. Ahora vamos a ver cómo vamos a tratar la rotación pura. Y acá tienen que prestar bastante atención y tratar de entender un poco la perspectiva del dibujo, ¿no? Bueno, entonces imagínense que ese cuerpo, ese dibujo en amarillo es un volumen, ¿no? Y que está rotando, ese cuerpo volumétrico está rotando
alrededor del eje que señalo como eje omega. ¿Sí? ¿Se lo imaginan? ¿Sí? Es una papa, como si fuera una papa que yo la hago rotar alrededor de un eje, ¿no? Bueno, ahora piensen por un momento en un punto acá en esta papa, ¿ven la manito? Sí. Que después de un tiempo delta t va a girar y va a venir a parar a este punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, miremos primero qué significa cada uno de los vectores que yo dibujé. ¿Sí? Hay un vector posición R que señala al punto en su estado inicial, digamos, ¿no? El R inicial. ¿Sí? Hay un ángulo entre el eje de rotación y el eje del punto R, que es el ángulo phi. ¿Lo ven todos? Sí. Bueno, y después hay un ángulo que se mide desde el eje, desde el eje omega en forma perpendicular, ¿sí? Que muestra cuánto rotó el punto desde su posición inicial a su posición final. Delta, y el ángulo es delta tita. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, por otro lado, ustedes saben que el vector velocidad de un punto, el vector velocidad tangencial, siempre es tangente a el punto en el sentido del movimiento, ¿no? En este caso, el movimiento de ese punto está como girando en un plano que es perpendicular al eje omega, ¿sí? Y en ese plano, en forma Profe, tangente... perdón, Sí. pero ¿gamma va a ser siempre la misma? ¿Gamma? ¿Dónde está gamma? No, ¿cómo se llama el ángulo ese que está en celeste? ¿Sí? Sí, ¿el ángulo No, phi va a ser siempre el mismo? el ángulo phi cambia con el movimiento. Ah, ok. Pero cambia porque la forma del cuerpo rígido no es uniforme. Por eso dice Claro, y aparte, ese ángulo está señalando ese cuerpo, pero ese ángulo depende del punto y depende del tiempo. Bien. ¿Sí? Lo mismo que delta tita. Delta tita depende de qué punto estoy tomando, pero lo que tienen que saber es que el plano donde está delta tita sería como si fuera que yo haga un corte en la papa, un corte perpendicular al eje omega, y Bien. analizo el giro del punto durante un tiempo delta t que hace que gire delta tita. ¿Sí? ¿Se imaginan el dibujo bien en 3D? Sí. Bueno, entonces yo voy a escribir lo que yo conozco de cuando en Física 1 vimos movimiento circular. Voy a escribir la definición de la velocidad, ¿no? La definición de la velocidad es el límite para el delta de tiempo tendiente a cero del desplazamiento, que sería delta S, sobre el delta de t. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Por otro lado, ustedes saben, que lo vimos en Física 1, que para saber cuánto mide ese delta S, yo puedo usar que si el ángulo está medido en radianes, ese delta S es el radio por el delta tita, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, acá me quedan dos cosas de mirar. Por un lado, saber cuánto es ese radio R que está en verde. Y por el otro, darme cuenta que delta tita sobre delta t, ¿qué es? Cuando en el límite para delta t tendiente a cero. Delta de ángulo sobre delta de tiempo, ¿qué daba? Velocidad angular. La velocidad angular, exactamente. Bueno, entonces lo único que me queda es determinar ese R, ese radio de giro, en términos del R de posición, porque el importante es el R de posición. Entonces, fíjense, acá dibujé el triangulito que
forman el eje omega, el radio R que yo quiero determinar y el radio vector R minúscula. ¿Ven? Este triángulo lo trasladé y lo dibujé acá, ¿lo ven? Sí. Sí. Bueno, ese triángulo, si yo tengo que definir el seno de ese triángulo, ¿cuánto da el seno de phi? Cateto. La definición de seno, ¿cómo es? Opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Mayor sobre R menor. Bueno, menos mal, ya me estaba por morir muerto, como dicen ahora, me muero muerto. Que no se acordaran la definición del seno. Me asusté. Fue el delay de que abrieron el micrófono, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, por supuesto. Claro, bueno. Entonces, si es cateto opuesto sobre hipotenusa, quiere decir que el seno del ángulo es R, el R que yo quiero calcular dividido el R del radio vector. Sí. ¿Sí? Entonces, si quiero despejar esa R, mando el radio vector para el otro lado y me queda que el R mayúscula es el radio vector por el seno del ángulo, ¿verdad? Sí. Bueno, voy con esta ecuación y lo meto acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, me queda que B, que lo que tenía acá en el extremo, es omega, que resultó ser esto, ¿no? El límite para delta tita sobre delta t con delta t, delta tita sobre delta t para delta t tendiente a 0, es el omega, y el R me quedó en términos del radio vector R por el seno del ángulo. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, pero si recordamos un poquito de álgebra, vieron que en esta materia nosotros hacemos varias evocaciones del pasado, ¿no? Física 1, ahora álgebra. Sí, somos muy nostálgicos. Sí. Yo igual, profe, estoy viendo por qué phi no cambia. ¿Por qué phi cambia? Para mí, Sí, yo tengo la misma duda. Porque entiendo que la papa no es uniforme, entonces gira y entonces va variando el ángulo cuando gira. Pero R con respecto del eje omega donde rota no cambia, ¿o sí? A ver, para que cambie phi, ¿qué otro parámetro cambia? ¿Cambia R? no, para que cambie el phi es que tengo R que grande el a R punto, chica. ¿no? Vos me decís cuando el punto está fijo. No, cuando va girando. Cuando, Claro, para el el mismo punto de la punto. posición lo define R con respecto Para a el cambia. mismo, vos decís para el ¿Por mismo qué cuando punto. cambia tita cambia phi? Espera. ¿No forma un cono? Sí. Para el mismo punto no cambia phi. Pero cuando cambia tita, el punto va formando una circunferencia. Claro, va formando, hace el barrido de que haría este cono con el triangulito. Entonces phi no cambia, porque si no, no sería un cono. Por eso, sí, por eso te digo que yo te entendí, o te rectifico lo que dije, phi no cambia si no cambia el punto. Bien. Si yo estoy siguiendo al mismo punto, phi es el mismo. Ah, perfecto. Ahora sí, yo quería hacerme el dibujo 3D en la cabeza, por eso. Claro. Perfecto, ahí lo entendí. Sí, el punto es el mismo, el punto describe un círculo. Sí. Tu radio es R, ¿sí? Y Perfecto. el ángulo que forma el omega con ese radio, con el radio vector R minúscula, es siempre el mismo, ¿sí? En ese caso es fijo, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Yo entendí que me estabas preguntando para otro punto. No. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora rememorando álgebra, ¿sí? ¿Recuerdan el producto vectorial? El producto vectorial era igual, si queríamos saber el módulo del producto vectorial, era igual al módulo del vector, de un vector por el módulo del otro vector por el seno del ángulo comprendido. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Entonces, esta velocidad que yo la estoy mirando en módulo,
la podría pensar como el resultado de haber aplicado el producto vectorial entre omega y R y tomado módulo, ¿sí? Bueno, entonces generalizo esta idea y digo, la velocidad de rotación de cualquier punto de un cuerpo rígido siempre va a ser el omega, que es igual para todo el rígido, producto vectorial, el R del punto que estoy considerando. ¿Sí? O sea, la velocidad de rotación siempre se va a poder calcular, la velocidad tangencial siempre se va a calcular como el omega de rotación multiplicado vectorialmente por el R del punto considerado. ¿Sí? Entonces, en una rotación pura, esta va a ser la expresión, y en un movimiento compuesto yo voy a tener la suma de la velocidad de traslación, por ejemplo en esta velocidad v0, más la rotación pura, que siempre se va a escribir como omega producto vectorial del radio del punto que esté considerando. Y por ejemplo, el punto es un punto del eje, ustedes saben que un punto del eje no gira. Bueno, ¿y cómo lo veo acá? Y bueno, en esta ecuación R sería 0. Entonces te diría que ese punto solo tiene traslación. Ahora, si estoy considerando un punto por cualquier lado del rígido, voy a tener que sumarle a V0 el término de rotación. ¿Sí? O sea, en resumen, el movimiento más complicado que puede hacer va a tener una componente de traslación, que se escribe B igual a tanto, y una componente de rotación que siempre va a ser el vector de rotación omega multiplicado vectorialmente por la posición. ¿Sí? Esa es la forma genérica de escribir las ecuaciones de rotación y rotación. Y ahí estarían integradas las dos, ¿no? En ese caso. Acá, esto sería la forma más general de escribir. O sea, esto sería la rototraslación. Ah, está bien, esa sería la velocidad tangencial de la rototraslación. Velocidad tangencial y velocidad producto de la rotación. De rotación. Ah, está bien. ¿Sí? O sea, cada punto cuando está rotando también se traslada, pero ¿Y depende cómo se del llama? punto en cuestión. ¿Cómo ¿Sí? se llama? ¿Velocidad de rototraslación? Velocidad, esta B. Esa. Esta es la rotación pura y esta es la traslación pura. Sí, ¿y la B cómo se llama? Es la velocidad. Listo, La B es la velocidad. En general. La velocidad se descompone. La velocidad se descompone en dos términos, porque el cuerpo está en rototraslación, entonces va a tener un término de rotación pura y un término de traslación pura. Perfecto. A ver, si un ejercicio me dice que gira sobre su eje nada más y no se desplaza el cuerpo rígido, solamente evaluaría omega por R. El lado derecho es 0. Claro, es lo que estuvimos haciendo con la polea sin darnos mucha cuenta. O sea, sí, con la polea estuvimos trabajando con esto, pero con la derivada de esto en realidad, porque trabajamos con la aceleración. Si vos derivás, este no existe, si vos derivás la velocidad tenés la aceleración tangencial, y acá es igual, y a gamma, o sea, la derivada de omega es gamma, por R, por el radio. ¿Entienden? Sí. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos lo que se llama un eje instantáneo de rotación, ¿sí? Esperen que eso no está acá. Sí, acá está. Vamos a ver qué es la rodadura y qué es un eje instantáneo de rotación, ¿sí? Bueno, hay cuerpos que tienen un eje fijo de rotación. Por ejemplo, la polea. La polea tiene el eje fijo, ¿verdad? El eje no se mueve. Ahora, ¿qué pasa cuando un cuerpo está en la condición de rodadura? ¿Qué es la rodadura? Entonces, ahí hay un dibujo, fíjense que hay un cuerpo, podría ser un disco, podría ser un cilindro, podría ser una esfera, y yo la estoy mirando de costado cómo avanza mientras rota, ¿sí? La condición de rodadura es tal que, si yo tengo un punto P y esto está rodando, yo lo tengo que pensar como si
la microestructura de la superficie del cuerpo y de la superficie donde rueda fueran como un engranaje que coinciden diente con diente perfectamente, y entonces el cuerpo rueda enganchándose en los dientes del piso, como si fuera, ¿vieron la cremallera de un tanque de guerra? Sí, sí. Bueno, y entonces la distancia que avanza el cuerpo desde este punto a este punto es precisamente el perímetro que hay entre, o el arco que hay entre el punto de contacto inicial y el punto P. Es como si uno desplegara este perímetro, ¿sí? y lo rectificara, y entonces eso te da cuánto avanzó. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende la idea de la rodadura? Sí, sí, entiendo que la distancia que se mueve es la misma del punto que me paro al eje, está bien. No es el punto que te paras al eje, es el perímetro. O sea, lo que estoy diciendo es que Claro, está bien, sí. los puntos de la esfera o el cilindro que está rotando nunca se van a deslizar respecto al piso, sino que van a ir tocando el piso uno después de otro, en una secuencia, pero sin tener un movimiento de deslizamiento. O sea, es como si yo dijera, ¿vieron No cuando patina el auto cuando acelera, claro. Exactamente, cuando el auto frena, ¿sí? Para que el auto para que ustedes tengan dominio del auto, la rueda no se tiene que bloquear, ¿no es cierto? El ABS, sí. Claro, el ABS lo que hace es eso, mantener la rodadura. Si la rueda se bloquea, el auto se traslada y ustedes no lo pueden controlar, porque ustedes frenaron, pero todo el bloque del auto se está moviendo igual. ¿Entienden la condición de rodadura, lo que significa? ¿Sí? Significa que el avance solo se puede dar por el movimiento de rotación sin deslizamiento relativo entre el cuerpo rígido y la superficie. ¿Estamos? Sí, papá. ¿Sí? A mí una vez me hizo reír la esposa de un amigo mío que decía que ella quería tener una cama de un tamaño tal que cuando ella quisiera darse vuelta pudiera girar. Claro, si uno quiere hacer eso en una cama común, normalmente si uno usa la mitad de la cama, te caes al piso. Te tenés que levantar como para darte vuelta, ¿no es cierto? Para girarte, ponerte un costado mirando para el otro. Tiene que ser una cinta transportadora. ¿Eh? Una cinta transportadora. ¿Cómo una cinta transportadora? Claro, que cuando ella gire, haya un sistema de detección de que está girando y que la cinta se encienda y que le vaya dando más paño para que Claro, se que pueda gire, seguir girando. que vaya para el otro lado la cinta. Claro, Está bien, que vaya para el otro lado y cosa que no se caiga. cosa que siempre tengo en la superficie debajo, claro. Está bien. Bueno, pues yo me acuerdo que ella dijo eso y yo dije, qué buen ejemplo para entender la rodadura. Claro, porque claro, ella quería rodar arriba de la cama, Claro. sin caerse. O sea, porque ella decía, no, yo necesitaría una cama, la cama king size tampoco me sirve, necesitaría que fuera más grande, claro. Ella quería rodar y no caerse al piso, ¿no? Bueno, entonces, veamos qué pasa con dónde está el eje de rotación. Esa sería la pregunta. Cuando uno está en esta condición, ¿sí? ¿Alrededor de qué punto está girando este objeto? ¿Está girando alrededor de un eje fijo? ¿Está girando alrededor del centro? Pregunto. Alrededor del centro. Y el eje no sería fijo. No, si girara alrededor del centro, patinaría sobre la superficie. Claro. Ah, bueno, ¿Entiende? de un punto que se ¿Entiende? traslada. ¿Eh? De un punto que se traslada a la derecha, sería. ¿Y dónde está el eje?
el eje sale de la pantalla, ¿no? Pero digo, ¿por qué punto pasa? Si pasara por el centro, que sería como la polea, Sí. patinaría, se tendría que mover, tendría que avanzar, ¿no es cierto? No, claro, el tema es que el eje se mueve. El eje se mueve, pero aparte, ¿dónde está ese eje? Está en el punto de contacto. Ah, El punto P, el ¿Eh? contacto. Sí. El eje de rotación está en el punto de contacto. Los puntos del cuerpo están girando alrededor del punto de contacto. Si nosotros lo pensamos, o sea, nosotros tenemos dos maneras de pensarlo. O gira alrededor de un eje que está en el punto de contacto, ¿sí? O gira alrededor del centro, pero aparte ese eje lo tenemos que correr. O sea, ¿y qué es más fácil? ¿eh? ¿Y qué es más fácil de pensarlo? Y las dos Para, cosas son para dar equivalentes. cuentas, ¿qué es más Son fácil? equivalentes, ¿ves? Son equivalentes, vamos a mirar, vamos a tratar de entender esto. Miren, acá te dice cómo la rototraslación puede pensarse. La rototraslación la podés pensar como que es un giro puro alrededor del eje instantáneo de rotación. ¿Qué es el eje instantáneo de rotación? Un eje que se va reseteando todo el tiempo. ¿Sí? Un eje que está siempre en el mismo punto, pero no en el mismo punto del cuerpo rígido, sino en el mismo punto relativo al piso. Está bien. Porque los puntos del cuerpo rígido se van turnando para pasar por Medida ese que va eje. avanzando. Claro. Ahora, esa rotación pura uno la podría pensar como, esa traslación la podría pensar como una rotación pura alrededor del centro de masa, o sea, alrededor del centro del cuerpo, más una traslación pura de todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende? La última parte no. Claro, si vos tenés un cuerpo que tiene solo rotación pura, acá alrededor de su centro, esto sería como una polea. Como resbalar sería, sobre el mismo lugar. ¿Cómo? Como resbalar sobre el mismo lugar. Sería Claro, girando. está resbalando sobre el mismo lugar. Si vos ese movimiento lo componés con una traslación de todo eso que está resbalando, ¿sí? La resultante es lo que pasa acá. Un El avance. cuerpo que avanza roto trasladándose. ¿Por qué? Porque lo que vimos nosotros recién era que la velocidad era una rotación más una traslación. Sí. ¿Sí? Entonces miremos un poquito, miremos cómo son los vectores en cada punto. ¿Sí? Si nosotros lo pensamos como rotación en torno al centro de masa, el punto de acá arriba, la velocidad tangencial es hacia la derecha, el punto acá es hacia abajo, acá es hacia la izquierda y acá es hacia arriba. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Como esto es una forma circular, ¿sí? Cada velocidad tangencial vale siempre omega por r, dependiendo del signo para dónde apunte, ¿no? Pero es omega por el radio. Acá sería menos omega por el radio, ¿sí? Acá omega por el radio, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora fíjense, si es verdad que son equivalentes, si es verdad que son equivalentes estos movimientos, la rototraslación y esta descomposición, fíjense, el punto que está acá abajo, ¿sí? Que es omega por r, y este es menos omega por r, sumados, ¿cuánto da? 0. 0. Efectivamente, el punto de acá abajo, como es un eje que se va redefiniendo, reseteando, su velocidad es 0 porque no se desliza con respecto al piso. La velocidad del punto de contacto la consideramos 0 porque no hay deslizamiento lateral. Y en cambio, arriba de todo es la velocidad máxima porque aumenta lo que sería
el brazo de palanca. Claro, Máximo. fíjate, arriba de todo sería 2 veces omega por R, ¿no? Sí. Bueno, y acá tenemos una ratificación de que efectivamente el eje de rotación está acá, porque si el eje es este, ¿qué distancia hay desde acá hasta este punto? Odiando. 2R. Y fíjense que si la distancia, si el radio de giro es 2R, la velocidad es 2R por omega, que es lo que efectivamente da acá. Porque acá tengo omega por R más omega por R, o sea, 2 omega por R. ¿Se entiende la equivalencia? Sí. Quiere decir que entonces, reforcemos esta idea, la rototraslación la puedo entender como la rotación en torno al centro de masa más una traslación, o como la rotación a secas alrededor de un eje que se llama eje instantáneo de rotación, que es un eje que está en contacto siempre en el punto de contacto entre el cuerpo y el piso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí, cuando sí. veamos los ejercicios va a ser más fácil que la teoría. ¿Sí? Tenemos que ver una cosita más de teoría, pero vamos a hacer el descanso ahora para no quemar la cabeza. A mí me pasa siempre Póngala. al revés, que yo la teoría la entiendo, pero de punta a punta, y los ejercicios me resultan más difíciles. Porque eso es falta de práctica. Eso es como Sí. cuando vos decís, yo sé nadar bien, yo sé que en el crawl tengo que levantar los codos bien afuera y girar el cuerpo un poquito cuando levanto el brazo y después girarlo para el otro lado. Lo entiendo perfectamente, pero cuando voy a nadar me canso, o no me sale, o tardo. Bueno, ¿qué te falta? Eso no es una limitación. Eso es falta de práctica, o sea, o falta de tiempo, ponele. Que no podés practicar porque no tenés tiempo para hacerlo, pero no digo, no lo veas como una limitante. Lo más importante es que entiendas la teoría. Porque si no entendés la teoría, lo otro no te sale directamente. No, ni hablar. Si entendés la teoría, tenés chance de que lo otro te salga cuando practicás. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, ¿hacemos el recreo? Ok. Bueno, ¿A qué hora? Y en 20 minutos. 20. Ok.